Y bueno amigos, un poco tarde pero seguro, vamos a repasar unas cosas muy interesantes mientras me ve el partido del PSG que está quedando fuera de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ridículo, espantoso, también está haciendo un ridículo de proporciones exageradas el Palanca Fútbol Club ante el Lamberes este belga, que ahí va en otro contragolpe y es absolutamente increíble el despropósito de equipo este. Y bueno, yo creo que ya mañana haremos un video si esto se mantiene así, pero les voy a decir claramente que lo único grave o triste de todo esto es que es muy probable que Xavi Hernández no acabe la temporada como entrenador del Barça, y yo creo que eso es lo más trágico que podemos hablar en el caso. Así que bueno, ya veremos cómo acaba el temita de Xavi Hernández, pero repito, estamos disfrutando como un loco con la chavineta, pero realmente me preocupa el hecho de que Xavi es probable que no acabe la temporada. Así que vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba diciendo, hay una cuestión bastante interesante aquí que vamos a analizar juntos y que la verdad es que me ha parecido muy interesante. Yo me imagino que a ustedes también, y lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Les decía todo esto porque hablando un poco de Xavi Hernández, seguramente todos ustedes han estado viendo lo que ha sucedido, que le han cambiado la convocatoria, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que es interesante porque aquí hay un pequeño análisis que han hecho en el Chiringo y que a mí me ha parecido bastante interesante. Quiero analizarlos con ustedes porque se le ha visto a Xavi bastante nervioso relacionado con este tema de que le haya cambiado la convocatoria el presidente. O sea, esto para mí me da la sensación de que no hay manera de volver atrás. Yo creo que estas son cosas que son irreversibles. No sé cómo lo ven ustedes, por eso les quiero colocar esto que tengo aquí. Entonces, bueno, vamos a analizar aquí esto rápido y lo vamos comentando en breve, apenas caiga la pantalla, que no sé qué carajo sucede con esto. Ya lo vamos a ver en breve. Y bueno, ya que cayó un poco aquí el video, vamos a ver este video porque me pareció muy interesante, la verdad. Te quería preguntar por ese cambio en la convocatoria que nos ha sorprendido un poquito esta mañana. ¿Si ha sido una decisión tuya o ha sido consensuada también con otros estamentos del club? Sí, todo, bueno, nosotros. Está nervioso. Al principio no sé si veis que él titubea un poco. Sí, todo, bueno, nosotros. Entonces cuando titubeamos es porque tú estás diciendo una cosa y estás pensando absolutamente otra. Sí, todo, bueno, nosotros. Le hace, por ejemplo, como que le hace una pregunta al propio reportero. ¿Qué estamentos? Pues el equipo, sí. Cuando nosotros hacemos como una pregunta, ¿Qué estamentos? estamos queriendo ganar tiempo a nivel inconsciente para pensar la respuesta. Estamentos. Pues el equipo, sí, presidente, Deco, nosotros, el club. No vamos por diferentes vías. Es decir, somos nosotros y hablando con los jugadores también. O sea, está emocionalmente superado. Presidente, Deco, nosotros, el club. Es curioso porque si estoy viendo algo acá muy interesante, y es que él dice que no van por líneas diferentes. Sin embargo, si no fuera de esta manera, ¿no creen ustedes que la convocatoria no la hubieran cambiado? O sea, porque si van en la misma línea, quiero decir que piensan lo mismo, creen que todo es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué se supone que hay un cambio en la convocatoria a último momento? De todos modos, bueno, no lo sé. Hay que creérselo un poco a Xavi, pero sí es interesante ver cómo parece que el proyecto Xavineta se viene abajo muy rápidamente. Y me pareció curioso también porque bueno, aquí vamos a ver rápidamente, en este caso que le han preguntado a Joan Laporta sobre la posible continuidad de Xavi. Esto es lo que ha dicho el presidente del Palanca. Entonces vamos a escucharlo. Jiménez, acabas de estar con Laporta otra vez. Hola. ¿Qué tal, Josep? Sí, acaba de salir el presidente del Fútbol Club Barcelona de aquí del estadio, donde se ha celebrado la tradicional comida de directivas. Por ahí ha salido Laporta camino al coche y atención porque le hemos vuelto a preguntar por el futuro y la confianza en Xavi. Esto dice Joan Laporta. ¿Peligrar a Xavi o hay confianza plena, como me dijo anoche? Hay confianza plena, ¿no? Pero si me dijiste anoche con Xavi, ¿no? Confianza en el entrenador, ¿no? De cara a lo que queda de temporada. Gracias, Presi. Que disfruten del partido. Gracias.
Bueno, es curioso porque también hemos sabido a través de los medios de comunicación que Laporta nunca ha sido muy de Xavi. Creo que eso lo hemos escuchado otras veces y seguramente sea una realidad. Pero bueno, fíjense que en este caso él no da esa certeza que tal vez es lo que esperaba escuchar Xavi, y dejando esa sensación encima de la mesa de que tal vez las cosas no están tan bien como ellos creían, o hay algo de relación rota o desgastada entre estos dos personajes. Es bastante curioso. Ya vamos a repasar otra cosa del Palancas aquí rapidito, pero me parece muy interesante porque hay otra cosa aquí que podemos revisar, y es algo que tiene que ver con Tchouaméni, que él mismo ha dicho cuándo va a regresar a los entrenamientos, que bueno, es algo que le viene como anillo al dedo al Real Madrid, sobre todo ya pensando en esta segunda vuelta y en la muy buena primera vuelta que hizo Aurelio con el club. Entonces vamos a escuchar lo que dijo Tchouaméni con relación a esto. ¿Qué tal estás, Aurelian? Bien, ¿tú? ¿Cómo va la recuperación? ¿Cuándo crees que vas a poder volver? Bueno, mañana con el equipo. Te mandamos una pronta recuperación de parte de todo el equipo del Chiringuito. Bueno, ahí está lo que comentaba Aurelio, y él mismo confirma que mañana vuelve a entrenar con el equipo. Es decir, que es probable que en una semana y algo tal vez esté disponible para disputar algunos partidos con el Real Madrid, un equipo que bueno, está necesitando ir recuperando efectivos para poder afrontar la segunda parte de la temporada, que se antoja importante. Y yo creo, chicos, que es una de las cosas que más me ha impresionado, y esto creo que es 100% mérito de Ancelotti. Ustedes saben que yo ancelotista a muerte no soy, pero hay que reconocerle a Carlo que ha tenido el equipo con tantas bajas y sin embargo ha logrado encontrar esa utilidad de todos los futbolistas, al punto de que se hizo una primera mitad de campeonato casi perfecta. De no ser por ese arranque histórico del Girona, el Madrid sería líder en Liga y hubiera acabado invicto en la fase de grupos de la Champions. Así que en ese aspecto estamos bien. Quiero que escuchemos este video ahora, que también me parece bastante curioso porque cada día salen más cosas locas de esta institución. Yo puse la voz de alarma en Lewandowski y yo os digo, estéis atentos a Lewandowski. Con la llegada de Vitor Roque, que se ha acelerado, hay que estar atentos a Lewandowski. Yo lo veo fuera en verano. Lo veo muy fuera. Sí. El Barça se va a ahorrar un salario. No, un salario no. Se va a ahorrar el mayor salario que tiene la plantilla. Casi 20 kilos netos. Que son 30. Es que el año que viene, lo hablábamos antes, son 32 millones netos. Y yo creo que va a acabar en el banquillo y va a salir Vitor Roque, va a ser titular. O sea, Vitor Roque viene estos 6 meses a aprender, a adaptarse, y el año que viene sea el delantero titular del Barça. Esa es la idea. Y que Lewandowski salga, destino Arabia, incluso se puede conseguir un traspaso de 15-20 millones que se consiga y ahorrarse ese salario. Y ir a por un crack. Yo el Barça el año que viene va a ir a por un crack, seguro. Seguro. No es opinión, es información. Va a ir a por un crack. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. El Barça va a ir a por un crack la temporada que viene. Varias cosas que nos hacen pensar que, o nos dejan claro una vez más, que el Barça es un club absolutamente disfuncional. Y bueno, como dice este hombre, que ya no me acuerdo bien, los clubes disfuncionales toman decisiones disfuncionales. Todos dijimos en su momento que el fichaje de Lewandowski era ponerse una soga al cuello. Deportivamente, hace nada, Xavi acaba de sacar a Lewandowski, señalando directamente tras el mal partido que está haciendo el Barça, que faltan 10 minutos para que gane el Amberes, un batacazo histórico que, ojo, que puede traer consecuencias. Creo que le ha salvado mucho esa victoria entre el Porto y el robo que le hicieron al Porto también en la primera jornada. O sea, no sé, es realmente absurdo. Definitivamente me parece absurdo. Y una de las cosas que más me parece absurdo es que, bueno, ahora empiezan con la campañita para echar a Lewandowski. Empiezan a hacer este tipo de mensajitos a través de los medios de comunicación para que el jugador se aburra y termine marchándose, porque bueno, sabemos cómo se manejan las cosas desde esta institución absolutamente vergonzosa. Y encima, bueno, con toda la que les está cayendo encima en cuanto al tema económico, todavía están diciendo que van a fichar un crack, que no sé qué mega crack van a fichar. Me imagino que estarán ahí en la puja por Mbappé o por Erling Haaland. Es absolutamente increíble cómo, yo no me explico definitivamente cómo los culés pueden vivir en Narnia durante tanto tiempo, porque está bien vivir engañado un tiempo, pero que sigan viviendo engañados
después de tanto que ha pasado y todo lo que ha sucedido y que encima, por ejemplo, el tema de la Xavineta, que ellos mismos decían que iba a ser mejor que Zidane, y bueno, estamos viendo que Xavi está con la soga al cuello ahora más que nunca, pues bueno, yo la verdad es que me quedo absolutamente desquiciado teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo, pero repito, disfrutando como nunca con la Xavineta, que parece que se ha quedado sin frenos, y la verdad es que lo único malo de todo esto es que es muy probable que acabe destituido